Muy bien, entonces continuemos. En el video pasado les había hablado de cómo se armaban nuestras ideas equivocadas, nuestras maneras de reaccionar y nuestras maneras de actuar, ¿sí? Y cómo esas ideas y todas esas emociones y hábitos nos acompañan el resto de la vida, siendo la fuente de la mayoría de nuestros conflictos y problemas. Entonces ya en este video les había dicho que en esta segunda parte les iba a hablar acerca de cómo salirte de esas ideas equivocadas y de todo eso y cómo de todo eso que les hablé en el video pasado, de cómo se han armado todas esas ideas, nuestra manera de pensar, cómo se han armado todas nuestras emociones, reacciones emocionales y cómo se han armado todos nuestros hábitos y cómo le encontramos gusto a hábitos perjudiciales, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a salir de eso. Lo primero es que usted tiene que entender que usted está dentro de un rango de conocimiento, ¿sí? Hay unos conocimientos que usted tiene y esos conocimientos que usted tiene no quiere decir que son todos los conocimientos, no, ¿sí? Hay cosas que usted definitivamente no tiene ni la menor idea, ¿sí? Porque el problema con nosotros los seres humanos es que ignoramos, ¿sí? Nosotros creemos que la información que nosotros manejamos es toda la información, no. Por el hecho de que nosotros no imaginemos cómo es algo, no quiere decir que no hayan cosas que nosotros imaginemos, no quiere decir que no hayan cosas más allá de nuestra imaginación, ¿sí? Y también por el hecho de que nosotros tengamos unas ideas, no quiere decir que esas ideas sean correctas, no. O porque el otro tiene una idea, esas ideas sean correctas o equivocadas, no. Es muy difícil llegar a saber nosotros la naturaleza de ciertas ideas y si son correctas o falsas por, digamos, por la naturaleza de nuestros condicionamientos, ¿sí? Si nosotros vemos las cosas de una manera más amplia, entonces vamos a poder entender muchísimas cosas, ¿sí? Y entonces, es eso. Nosotros manejamos un rango de conocimiento. Imagínese usted, yo estoy seguro que ustedes han escuchado el cuento de la rana que vivía en una isla, en un pequeño charco, ¿sí? Y que esa rana se sentía el rey del mundo porque su charco era fantástico, ¿sí? Y nadaba y era feliz, ¿sí? Hasta que un día lo llevaron a, no sé si fue a una laguna o al mar, ¿sí? Y se quedó sorprendido por la inmensidad de todo lo que no había visto, ¿sí? Pues entonces asimismo es el ser humano que se mueve entre unos rangos de conocimientos y esos rangos de conocimientos a veces dentro de los rangos de conocimientos en los que creció, ¿sí? Y a los que tuvo acceso son con unos niveles de condicionamientos impresionantes, ¿sí? Son cosas que la persona asume por realidad, pero la realidad que le supera, ¿sí? La realidad que no es capaz de imaginar es tan completamente diferente a lo que su imaginación pueda contemplar que por eso no es capaz de encontrar otro tipo de soluciones, ¿sí? El otro problema es que dependiendo de esa información que nosotros manejamos, generalmente uno tiende a buscar información similar, ¿sí? Por eso, permítanme, por eso se arman las tribus sociales, ¿sí? Ahí está la tribu de, qué sé yo, de los metaleros, ¿sí? Les gusta el metal y tienen esa vida dark, rebelde, esa protesta, ¿sí? Esa rebeldía. También están los emos, ¿cierto? No sé si en esta época todavía existen emos, pero, pero bueno, sí, los emocionales, los tristes, todas estas cosas. Estarán los, ¿cómo se llama esto? Los violentos, sí, los de la esquina que se reúnen así y arman sus cosas malas y hablan de cosas malas y consumidores, sí. Hay un grupo social, sí. Están los políticos, sí, esos grupos y gente que ve todo como la política y que la política va a solucionar todo, sí. Están los religiosos que a partir de unas ideas religiosas van a reunirse con personas similares y van a pensar que todo es alabanza y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces se reúnen y hacen ese tipo de actividades y así piensan, ¿sí?
están los emprendedores, se reúnen los emprendedores y como se mueven en ese mundo de emprendimiento, pues entonces van dejando las relaciones a un lado, ¿sí? Porque cuando usted se mueve dentro de unos círculos, ¿sí? Usted afianza lo que se mueve dentro de esos círculos y usted abandona y olvida lo que está fuera de esos círculos, ¿sí? Y usted lo normaliza, el cerebro lo normaliza. Entonces, quienes están en, digamos, en este tipo de grupos, a ver, hablemos de, sí, de metidos en las drogas, entonces se acostumbran a ver, a ver todo de una manera de escapismo, ¿cierto? Que todo, si tienes un problema, escapa de la realidad y acá vamos a, por ejemplo, quienes se mueven dentro de grupos violentos, ¿sí? Entonces ya todo lo resuelven con la violencia, no ven que haya otra manera de solucionar la vida, sino esa a punta de violencia, ¿sí? Y abandonan, y todos se lo dedican a la violencia, ¿sí? Y abandonan otro tipo de cosas como son las relaciones, la creación de negocios, por decir, ¿sí? Porque en nuestra vida nosotros somos como un hogar, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que cuidar, tenemos que, sí, tenemos que cuidar en nuestra vida. Hay muchas cosas de las que nosotros tenemos que encargarnos. Entonces, cuando tú te dedicas a una cosa, abandonas otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, el violento verá que todo se resuelve de forma violenta. El religioso creerá que todo es a partir de las oraciones y lo que Dios te ayude, ¿cierto? El emprendedor creerá que todo es emprendimiento y que debe de ser el próximo Bill Gates, ¿sí? El próximo Mark Zuckerberg. Eh, y abandonará las relaciones y otro tipo de cosas en su vida, porque obviamente para ser exitoso en algo tienes que abandonar todo lo demás, ¿sí? El político, el que se mueve con ideas políticas, creerá que todo es política, no entenderá que habrá cosas que tendrá que el ser humano hacer, no entenderá que hay personas, o sea, créanme que los políticos hoy en día vienen en la nube, ¿sí? Vienen navegando en unos mares de fantasías, porque tienen cero contacto con la realidad, sí, la verdad que sí, ¿sí? Y moviéndose en ese mundo, creen que todo se soluciona a partir de legislar leyes y sobre todo cuando llegan a esos mundos se mueven unos niveles de influencia, unos niveles de pagar favores, unos niveles de compinchería, ¿sí? Que por eso yo no sé, a menos que nazca un líder, ¿sí? Natural, que tome decisiones y lo dejen por un tiempo ahí, eso es muy difícil que se... Por eso las personas llegan con buenas ideas allá, ¿sí? Pero luego entran dentro del mismo entorno y las personas que entran con esas ideas generalmente son irrealistas, ¿sí? Porque no conocen entornos, a no ser que participen representando ciertos entornos, pero cuando representan ciertos entornos van a ver la vida de una manera condicionada, ¿sí? Entonces, al no haber participado de ciertos entornos, por ejemplo los violentos, van a tomar ideas, decisiones irrealistas acerca de cómo debería funcionar, digamos, la paz, por decir, ¿cierto? Hay veces que sí es necesario. Entonces, bueno, no voy a entrar en esos temas porque no es el propósito del video, ya tendríamos que hablar de otro. El video se trata de cómo salir de nuestras ideas equivocadas, ¿sí? Entonces no me quiero ahondar. Entonces lo primero, saber y ser consciente de que tú estás en un rango de conocimiento, ¿sí? Y ese rango de conocimiento puede estar limitadísimo, sí, limitadísimo, sí. Ya les coloqué el ejemplo de que ciertos entornos hacen que tú ames ciertas cosas y que vayas hacia ello y que olvides ciertas cosas, descuides ciertos aspectos de la misma manera que a quien, o sea, tú tienes una casa, tú cuidas tu cuarto, tu baño, tu cocina, tu sala, ¿sí? Asimismo, en tu vida, tú tienes que cuidar varios aspectos de tu vida, las relaciones, ¿cómo se llama esto? Los negocios y el emprendimiento, la salud, tu autoestima y tu autoconocimiento y el trabajo en ti mismo, ¿sí? Son otros aspectos. Y muchas personas solamente todo lo ven desde el punto de vista de las relaciones, solamente lo ven desde el punto de vista del emprendimiento,
solamente lo ven desde el punto de vista espiritual y etcétera, ¿sí? Entonces tienes que saber que tú estás atado dentro de un rango, estás condicionado a una serie de conocimientos y tú tienes que ampliar, ¿sí? Tienes que ampliar tu visión y saber que hay algo más allá, ¿sí? Y de lo primero que tienes que salirte es del amor a tus ideas, ¿sí? Porque existe un amor, una fascinación por nuestras ideas y de hecho pues tiene que ser así porque tú no aceptarías unas ideas y que tú no estás de acuerdo, ¿sí? Y tú tienes que estar de acuerdo con unas ideas para poderlo formar dentro de tu sistema de creencias y para poder tomar decisiones, ¿sí? Pero el hecho de que tú tengas un sistema de creencias y te gusten tus ideas no quiere decir que tus ideas son correctas. De hecho, la mayoría de las veces que están completamente equivocadas, ¿sí? Siendo sincero, y darse de cuenta de nuestras ideas equivocadas es un proceso demasiado doloroso y demasiado largo, ¿sí? ¿Cómo salir de esas ideas equivocadas? Bueno, pues lo primero es que tú tienes que dejar de amar, como se dice, amar tener la razón, sino amar tener la verdad, ¿sí? Entonces, tú no busques en la vida defender tus ideas y tener tu razón, tú busca defender la verdad, ¿sí? Hay alguien que me está diciendo algo con lo que yo no estoy de acuerdo, yo no salgo de una vez, no, pero mire qué tal cosa, es que la forma correcta es esta, no. Tú analiza a ver qué grado de verdad tiene eso, ¿sí? Y ahí tú avanzarás. Pero si tú andas por la vida defendiendo tus ideas, tus paradigmas, así a capa y espada, no vas a tener acceso a otro tipo de conocimiento, ¿sí? Y si tú no tienes acceso a otro tipo de conocimiento, no vas a poder encontrar otro tipo de soluciones. Así es como funciona, ¿sí? Entonces, bueno, lo otro es acceder a nuevos tipos de conocimientos a partir de la lectura, ¿sí? Pero no la lectura que tú consideras que debe ser, no. Busca otro tipo de conocimientos, ¿sí? Porque eso te va a ampliar el panorama de las cosas que tú no te estás imaginando, ¿sí? No entres a los tipos de conocimientos con preconceptos. En la medida que tú vas viendo varios puntos de vista, tú vas a poder, digamos, encontrarle, detectar qué cosas son fantasías y qué cosas sí pueden ser realistas, ¿sí? Pero de todas maneras, acércate a esos conocimientos y un conocimiento de una parte y otro de otra parte. Es decir, un conocimiento que tú consideras válido y un conocimiento que lo desvirtúa esa validez, ¿sí? En teniendo en tus manos los dos puntos de vista, las dos caras de la moneda, vas a entenderlo desde un contexto más amplio, ¿sí? Tienes que tener cuidado con los conocimientos que vas a adquirir porque tu mente los va a normalizar, ¿sí? Y tu mente los va a justificar porque uno cuando entra en contacto con unos tipos de conocimiento, esos conocimientos tienen la labor de justificar la idea principal, ¿sí? Y si tú entras en contacto con esos conocimientos, esos te van a justificar lo que están ahí explicados, ¿sí? Entonces tienes que aprender a escoger las cosas que vas a aplicar de los conocimientos con los que estás entrando en contacto, ¿sí? Lo primero que usted tiene que hacer es aplicar los conocimientos a tu día a día, a tus problemas más inmediatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú vas por conocimientos abstractos, por conocimientos que son cosas a largo plazo, por cosas que están más allá de tu día a día cotidiano, te puedes meter en problemas más allá de los que eres capaz de manejar, ¿sí? Tú tienes que mirar en un inicio los conceptos que en tu día a día tú puedes aplicar, ¿sí? En tu cotidianidad, porque la cotidianidad te va a permitir obtener una respuesta rápida respecto al conocimiento con el que tú estás entrando en contacto, ¿sí? A veces el voz populi puede hacerte caer en cuenta de cosas que estás equivocada, ¿sí? Pero si tú trabajas, ojo con esto, ¿sí? Si tú trabajas con ideas en silencio, que tú no estás contrastando con la realidad, mejor dicho, te llevó el que te trajo, como se dice, ¿sí? Porque no hay nada peor que alguien encerrado, consumiendo unas ideas, ¿sí? De las cuales no está contrastando con la realidad, ¿sí? Se puede pegar unas ilusiones, unas fumadas, ¿sí? Que puede estar creyendo que sus ideas son geniales y puede estar haciendo cosas que cree que debería de hacer
y como no las está contrastando con la realidad, no está recibiendo una crítica, no está recibiendo un contraste, una contraopinión, no está recibiendo un fracaso, porque el problema del mundo de las ideas es que en la imaginación todo es viable, ¿sí? En la imaginación tú no contemplas si una cosa, digamos, te da vergüenza, si una cosa te va a salir mal, si vas a contar con una traición, ¿sí? Porque serías paranoico. Si hay una cosa que te va a producir dolor, porque serías masoquista. Entonces el cerebro siempre está tratando de esquivar cosas que nos puedan hacer daño y siempre va a pensarlo desde la manera ideal, o por lo menos si eres positivo y estás trazando un proyecto. Entonces hay muchas cosas que tú no vas a contemplar y fuera de eso pues se te sale del rango de información que tú manejas, ¿sí? Entonces sacarte ideas raras para aplicarlas tú solo, te cuento que te puedes meter en una cantidad de problemas, ¿sí? Entonces, por lo menos, mi recomendación es que tú cojas una idea y trates de aplicarlo en tu cotidianidad y busques conocimientos en tu cotidianidad. Y sobre todo, trata de sanar a nivel emocional, ¿sí? Porque la salud emocional y mental es el primer paso y el enfoque que tú deberías de tener. Porque no hay nada peor que entrar en contacto con conocimientos raros a partir de ideas equivocadas y a través de estar roto emocionalmente, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Eh, bueno, pues lo otro que también puedes hacer es experiencia, ¿sí? Eso sería un segundo punto. Lo primero es entrar a unos nuevos conocimientos, contrastar esos conocimientos con unas cotidianidades. Lo otro son experiencias de vida, ¿sí? Una persona que tiene poca experiencia de vida, como lo tienen los hijos sobreprotegidos, es una persona irrealista, ¿sí? Fantasiosa, ¿sí? Porque tiene poca información acerca de cómo funciona el mundo. Usted debería ser capaz de entrar en diferentes entornos, participar con diferentes personas y conocer cómo esas personas conciben el mundo, cómo, cómo tú reaccionas a esa interacción y tú meterte en una y otra experiencia, porque solamente en esas experiencias tú vas a poder, digamos, tomar unas nuevas decisiones, verte obligado a hacer ciertos tipos de sacrificios, verte obligado a hacer cierto tipo de esfuerzos, ¿sí? Verte obligado a manejar las emociones de diferentes maneras, ¿sí? Así funciona la vida, es que para eso es la vida, ¿sí? La vida no es para, qué sé yo, para vivir el resto de tu vida en una playa, ¿sí? Tocando el ukulele, no funciona de esa manera, no. De cierta manera la vida es un aprendizaje, ¿sí? Entonces por eso se trata de vivir, ¿sí? Pero tú tienes que vivir ciertas cosas que están en tu rango de fuerza, ¿sí? Ese rango de fuerza son cosas que tú sí puedes dominar y sí puedes encargarte, ¿sí? Porque hay cosas que están más allá de tus fuerzas y tú no te puedes poner de osado, ¿sí? Cuando te metes, por ejemplo, en el mundo de los criminales, ¿sí? Tú bien noble que eres, ¿sí? Y te metes a un grupo allá violento, ¿sí? Porque tendrás mucha confianza en ti mismo, ¿sí? Y resulta que este tipo de violentos, ¿sí? Son personas crueles y son personas con una cantidad de cosas que tú, ¿para qué te vas a meter por allá? Que porque experiencia de vida, porque es que no falta el que diga, ve, yo vi esto en un video y venga, yo lo aplico. No, no es tan así, ¿cierto? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con muchas cosas porque no siempre, por ejemplo, en un video o en un libro se puede advertir de todos los niveles de consecuencias y contextos de algo, ¿sí? Eh, por lo menos esta parte de las nuevas experiencias, acá haciendo este video, ¿sí? Consideré importante de que yo tenía que decirte de que cuando tú te metas en una experiencia, tú tienes que medir los grados de consecuencias que va a representar esa experiencia para ti. Porque hay experiencias que te pueden llegar a superar y te puedes llegar a meter en una cantidad de traumas y por eso no hay nada peor que alguien arrogante que cree que puede con todo y reta a todo el mundo y se mete en una cantidad de cosas, ¿sí? Y luego se mete en circunstancias que no es capaz de dominar y que puede permanecer años ahí metido, ¿sí? Entonces,
yo te digo, métete en nuevas experiencias, ¿sí? Experimenta muchísimo, métete a una cosa, a la otra, practica esto, practica artes marciales, haz deporte, toca un instrumento musical, métete al grupo de, qué sé yo, de aguapaneleros, no sé, haz todo tipo de actividades para que todo ese tipo de actividades te enriquezcan, te conozcas a ti mismo, cómo vas reaccionando, te hagas preguntar por qué pensé esto, por qué hice esto, ¿sí? Y acá viene pues entonces el otro punto, ¿sí? Cuando tú tienes muchas experiencias, experiencias que sos capaz de manejar, que tienes, que está dentro de tu rango de acción, ¿sí? Es como un niño que se mete a, no sé, a una pandilla, ¿cierto? No está dentro de su rango de acción, ¿sí? Entonces tú no te metas en cosas que no están dentro de tu rango de acción. Entonces, bueno, metiéndote dentro de cosas que tú sí puedes experimentar, porque la vida funciona, es como una... no funciona como en el colegio, ¿cierto? Que primero es matemática uno, matemáticas 2, matemáticas 3, ¿sí? No. O sea, primero aprendes a sumar y luego las derivadas y luego las integrales. No. La vida te presenta conocimientos avanzados, conocimientos que no son avanzados, conocimientos equivocados, todo eso tú lo recibes, pero tú no eres, generalmente uno no es capaz de discernir qué va primero, qué va después, qué es avanzado y qué no es avanzado, ¿sí? Eso no lo discierne uno, pero sí debería discernir eso, ¿sí? Entonces, mucha atención con eso. Entonces, en esas experiencias que tú vayas teniendo, tú vas a, ¿cómo se llama esto? A mirarte a ti mismo, ¿sí? A ver cómo reaccionas, qué pensamientos se te vienen, qué sientes, qué ideas tú, o sea, por qué cosas tú cuestionas, qué cosas estás de acuerdo, qué cosas no estás de acuerdo, por qué estás de acuerdo y por qué no estás de acuerdo, ¿sí? Es importantísimo que hagas eso para que empieces a descubrir tus ideas equivocadas. Los sentimientos. ¿Por qué me da rabia esto? ¿Por qué no me da rabia esto? ¿Sí? Pero acuerda que hay cosas que a nosotros no nos da rabia y el hecho de que no nos dé rabia no quiere decir que sea lo correcto, porque a veces vivimos una serie de abusos que nos acostumbramos a que abusen de nosotros y a nosotros no nos da rabia, cuando debería darnos rabia, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me da rabia? ¿Por qué no me da rabia? ¿Y hasta qué punto es importante que esto me moleste o que no me moleste? ¿Sí? Eso funciona de esa manera. ¿Y qué hábitos tengo? ¿De qué manera actúo en en estas circunstancias? ¿Sí? ¿Cuáles son mis hábitos en este nuevo evento que estoy viviendo? ¿Sí? ¿Soy lento, perezoso, me da pereza? ¿O soy una persona que participo con los demás, no participo? ¿Sí? Entonces, importantísimo esto. Eso sería como un cuarto punto, ¿cierto? Creo. Y ya pasando a un quinto punto, entonces nosotros tenemos que buscar una relación sana con la oxitocina y con la, ¿cómo se llama esta otra? La hormona del estrés, el cortisol, ¿sí? ¿Qué sucede? Es que se me está acabando el tiempo y tengo que, por lo menos en el video, hablar de cómo salirse de ideas equivocadas, ¿sí? Entonces, nosotros nos acostumbramos a un estilo de vida, o sea, el cerebro de manera natural busca el placer y evita el dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro va, en cada aspecto de tu vida, va a buscarte placer, ¿sí? Y como hoy en día tenemos acceso a tantos niveles de placer, como por ejemplo las papitas, ¿sí? La televisión, el chat, las redes sociales, el internet, la pornografía, los videojuegos, ¿sí? Entonces crecimos en ambientes donde estamos saturados, por una parte, de información, ¿sí? Hay tantos conocimientos que nos llegan y estamos por otra parte saturados de emociones, de deseos, quiero una cosa, quiero la otra, ¿sí? Y en este mundo actual, moderno, de TikTok, donde todo, en un minuto, un video nos tiene que satisfacer todo, ¿sí? Nos tiene que llamar la atención y donde todas las empresas, todo en este mundo está compitiendo por nuestra atención, entonces crecimos sobreestimulados, ¿sí? Crecimos pensando de que todo es importante, que todo lo tenemos que hacer, porque obviamente cuando tú ves un comercial, el comercial te está vendiendo una idea, te está generando necesidades, ¿sí? Entonces estamos pensando y creyendo de que todo lo necesitamos y que todo tiene que ser rápido y que todo tiene que ser placer y así vamos
a crecer, digamos, necesitando placer para todo y cosas inmediatas y con poca capacidad de esfuerzo. Entonces nosotros, ya lo he hablado en otros videos, esos ya son otros videos, tenemos que aprender a hacer ayunos de dopamina, ¿sí? Tenemos que entrenarnos en esta parte prefrontal del cerebro, que es la parte de la conciencia, de la planeación, de las ideas. Entre más lo entrenemos, entonces vamos a ser capaz de dominar mejor nuestros instintos, ¿sí? Entonces para eso tenemos que entrar a razonar un poquitico mejor las cosas que estamos haciendo, a mirar los niveles de consecuencias de las cosas que estamos haciendo, a, como se dice, a tomar decisiones en base no a lo que sentimos y a los deseos y al placer inmediato, sino en base a lo que nos conviene, ¿sí? A largo plazo y para nuestra vida, que son cosas que hoy en día muy poca gente hace y ejercita, ¿sí? Entonces para eso tú tienes que aislarte, por ejemplo, tomar una hora, decir, bueno, yo Netflix o lo voy a dejar de ver, ya no son 4 horas, sino una hora, ¿sí? Y en las redes sociales lo mismo, y respecto a la comida lo mismo, hacer ayuno intermitente y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ahora bien, la relación con el cortisol. Como vivimos hoy en día tan saturados de información, con tantas cosas que queremos y no logramos, eso nos está generando unos niveles de estrés, unos niveles de conflicto, ¿sí? Que esos, el cortisol sale es para protegernos, pero con tantas cosas que nos agreden, ¿sí? Con tantas cosas que deseamos, se nos sale de nuestras manos, ¿sí? Se nos sale de nuestras manos y por eso nos genera estrés, nos genera ansiedad, nos genera preocupación, porque con tanta información que tú vives entrando en contacto, tú te vas preocupando, ¿sí? Por cosas que están más allá de tu alcance y rango de solución, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salirnos de tanta saturación de información, de compromisos, de deseos y tus niveles de cortisol van a disminuir, ¿sí? Entonces, bueno, lo otro, los mejores niveles de dopamina y de oxitocina y de placeres que tú puedes encontrar son en tus relaciones, ¿sí? Por eso es importante que tú busques relaciones, por eso las personas buscan, qué sé yo, aparte de los entretenimientos, buscan las relaciones con las mascotas, ¿cierto? O por eso nosotros siempre estamos buscando el amor, ¿sí? Porque necesitamos eso y cuando tú encuentras el amor, tú te estás lleno, te sientes pleno porque estás al lado de la persona que tú quieres, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que encontrar esa relación, ¿sí? Que esa sería la manera de cargarnos de oxitocina y de motivarnos porque nosotros necesitamos eso, ¿cierto? Pero para ir a una relación tú no tienes que estar quebrado, ¿sí? Tú tienes que estar, como se dice, pleno emocionalmente para que la relación funcione, porque si no, a través de tus ideas equivocadas se va a arruinar la relación, ¿sí? Entonces tienes que buscar eso. Lo otra manera de alimentarnos, la oxitocina y todas las cosas positivas en nuestra vida, es a partir de los retos, ¿sí? Ponerte retos y a partir de que tú triunfas en esos retos, pues entonces vas sintiendo seguridad en ti mismo y te vas a alimentar de una manera que ninguna otra cosa te puede alimentar, que es sentir que eres capaz de lograr algo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenés que enfocarte, ¿sí? Pero sin abandonar aspectos, es decir, hay un tiempo para dedicarte en tu vida a ir por unas metas, ¿sí? Y una vez tú las logres, tienes que ir por otro tipo de metas que estén relacionadas con otros aspectos en tu vida, ¿sí? Porque cuando tú vas por unas metas en un mismo sentido y a través de los años, una gran meta, vas a ir abandonando poco a poco y sin tú darte cuenta ciertos aspectos de tu vida que son importantes mantener y que al descuidarlos van a generarte una serie de vacíos, una serie de descompensaciones que luego cuando obtengas esa gran meta vas a sentirte vacío porque hubo algo que descuidaste y que, digamos, el cerebro lo normalizó y después no se dio de cuenta que esas cosas las necesitaba en su vida, ¿sí? Entonces, bueno, era lo que les quería hablar. Recuerden, mi nombre es Harold de Descubre Subconsciente. Bueno, sobre todo recuerden a descubresubconsciente.com. Hay una cantidad de recursos, de cursos que estoy seguro que están hechos específicamente para solucionar aspectos específicos en tu vida. Entonces, visita la página web. De hecho, esto inicialmente lo he sacado para uno de los cursos que tengo, que es el de gestión de emociones, ¿sí?
Entonces, he decidido compartir esta parte para que obviamente conozcan el contenido del curso. Listo. Nos vemos entonces en un próximo video.